Hoy vamos a meternos de lleno en la trayectoria de José Luis Ábalos, una figura que ha sido absolutamente clave en la política española de los últimos años. Su carrera ha sido, de verdad, una auténtica montaña rusa de poder, de lealtades y, al final, de una caída que no tiene precedentes. Y esta es la gran pregunta, la que lo enmarca todo. ¿Cómo es posible que alguien que lo fue todo, que estuvo en la cima del poder, acabe siendo el primer diputado en activo que pisa la cárcel? Es una paradoja tremenda que nos obliga a mirar de cerca cómo funciona el poder. Vamos a intentar desgranarlo. Mirad, para entender bien esta historia vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a empezarla por el final. Un final que no solo es el suyo, sino que reescribe una página de la historia de nuestra democracia, poniendo a José Luis Ábalos, para bien o para mal, en el centro de todo. Pues todo arranca aquí. Nace en Torrent, en Valencia, y con un detalle curioso, es hijo de un torero, Carbonerito. Un origen que desde luego no te hace pensar en los despachos de Madrid. Pero la clave está en esto. Se forma para ser maestro, pero solo aguanta 3 meses en un aula. Eso ya te dice algo, ¿eh? Estaba claro que su verdadera vocación, su verdadera arena, era otra, la política. Y con esa vocación clarísima empieza a escalar. Pero ojo, que esto no fue llegar y besar el santo. Fue un ascenso metódico, un trabajo de hormiguita, construyendo su poder desde la misma base del socialismo valenciano. Esta cronología es básicamente el mapa de su carrera. Se afilia muy joven, en el 81, y durante casi 20 años se curte en la política de trincheras, la municipal, en Valencia. En 2009 da el salto a Madrid, al Congreso, pero el momento que lo cambia todo, el verdadero punto de inflexión, es 2017, cuando le nombran secretario de organización. Ahí es cuando su poder se dispara. Y esta cita es fundamental para entender por qué subió tan alto. A lo mejor no era el tipo de las ideas más brillantes, el visionario, pero era el arquitecto de los pactos, un hombre fiable que cumplía su palabra. Y en la fontanería de un partido político, creedme, eso es oro puro. Le permitió tejer alianzas y moverse como pez en el agua por la maquinaria interna del poder. Y entonces llega el momento, la apuesta de su vida, literalmente. En plena guerra civil del PSOE, con el partido roto en dos, Ábalos se la juega todo a una carta, Pedro Sánchez. Su lealtad inquebrantable fue el motor que devolvió a Sánchez a la Secretaría General. Fue una jugada de riesgo máximo que le dio un pasaje directo a la primera línea del poder. Y con esa jugada maestra llegamos a la cima, al momento de máximo poder. Un periodo en el que acumuló un poder inmenso, teniendo en sus manos, a la vez, 2 de los puestos más potentes de la política española. A ver, ¿qué es eso de secretario de organización? Pues para que nos entendamos, es el jefe de máquinas del partido. El número 3. Es la persona que se asegura de que todo funcione como un reloj, de que las bases estén movilizadas y de que la estructura sea un bloque sólido. Vamos, que tenía en sus manos la sala de mandos del PSOE. Y a ese poder en el partido, súmale el poder en el gobierno. Primero como ministro de Fomento, el hombre de las grandes obras, del hormigón. Pero luego como ministro de Transportes, fijaos en el cambio. Su discurso da un giro hacia lo social. Empieza a hablar de la vivienda como un bien básico, de la movilidad sostenible, un cambio de enfoque muy interesante. Pero de repente, en verano de 2021, todo salta por los aires. Su cese del gobierno fue un auténtico bombazo. Nadie se lo esperaba. Fue la primera grieta seria en su armadura de poder. La señal de que la confianza del presidente se había roto y de que su estatus de intocable ya era historia. Y esa grieta se iba a convertir en un cráter con la llegada del escándalo que lo cambió todo. Un caso que además lleva el nombre de su asesor, de su hombre de confianza, Koldo García. Febrero de 2024. Estalla la bomba del caso Koldo. La acusación es terrible. Una supuesta trama para llevarse comisiones ilegales con la compra de mascarillas. Y no en un momento cualquiera, sino en lo peor de la pandemia. Claro, con su mano derecha en el centro del huracán, era inevitable que todos los focos se giraran hacia él. Y aquí se produce la ruptura total. El partido, su partido, el que él había dirigido por dentro, le exige que entregue el acta de diputado. ¿Y qué hace él? Se niega en rotundo. Se atrinchera en su escaño y se va al grupo mixto, que es como quedarse en tierra de nadie en el Congreso. Ese desafío le costó la expulsión y el aislamiento político más absoluto. Lo que vino después ya es un capítulo aparte. Un proceso judicial que terminó en una situación que, de verdad, no tiene precedentes en la política española moderna. Es que la lista de delitos que el Tribunal Supremo le imputa asusta. Organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias. Estamos hablando de algunas de las acusaciones más graves del Código Penal en materia de corrupción. La tormenta judicial perfecta se estaba formando. Y la Fiscalía Anticorrupción pone un número sobre la mesa. Agárrense.
24 años de cárcel. 24. Es una cifra que, solo de oírla, da vértigo. Pero esperad, que la cosa no acaba ahí. Las acusaciones populares, impulsadas por la oposición, suben la apuesta y piden 30 años de prisión. Con este panorama, el juez del Supremo no se lo piensa y toma una decisión drástica, a prisión provisional. Y los argumentos eran muy sólidos. Primero, la gravedad de las penas. Segundo, un riesgo de fuga que calificó de extremo. Tercero, indicios de que manejaba dinero oculto. Y aquí viene la gran ironía de todo esto. Su condición de aforado, que se supone que es una protección, se vuelve en su contra. ¿Por qué? Porque una sentencia del Supremo es firme, no hay a dónde recurrir, es de cumplimiento inmediato. Y así, el 27 de noviembre de 2025, la caída se hizo real y definitiva. José Luis Ábalos ingresa en la prisión de Soto del Real. Es el punto final a un derrumbe político y personal que fue vertiginoso. Y esto no es un dato más, no es una anécdota, es historia de España. Por primera vez desde que tenemos democracia, un diputado en activo, con su escaño, cruza las puertas de una cárcel. Un final absolutamente impensable para una carrera que parecía no tener techo. Y con esto, volvemos al principio. Porque el caso Ábalos es mucho más que la historia de un hombre. Es un espejo que nos devuelve preguntas muy incómodas sobre cómo funciona el poder, sobre el precio de la lealtad y sobre si los mecanismos de control que tenemos son suficientes. Son preguntas cruciales que por ahora se quedan ahí, resonando en el aire.